Muy buenos días, este es el webinar de estaciones de referencia activa GNSS. La idea es poder hablar sobre algunas aplicaciones que hemos desarrollado con estaciones activas, también aclarar algunos conceptos relacionados con la implementación de estas mismas y algunas técnicas de posicionamiento en tiempo real con receptores de características geodésicas. Mi nombre es Ariel Silva y hemos trabajado con estaciones de referencia en Geocom los últimos 10 años. Hemos ganado mucha experiencia también con la red GNSS Geocom, que tenemos también algunos ejemplos como para poder mostrar. Bien, algunos antecedentes generales. Hay gran demanda de posicionamiento preciso en términos de las redes geodésicas, de también hacer fotogrametría, con UAV por supuesto, también algunos proyectos en donde hay escáner aéreo, en donde se está demandando mucho poder contar con observaciones largas de GPS, y esto no se puede lograr con instalaciones de carácter provisorio. También hay infraestructura geodésica no explotada. Tenemos el caso de las estaciones del Centro Sismológico, también las estaciones de la misma red GNSS Geocom. Por otro lado está Cirgascon y la determinación de coordenadas semanales versus también las posiciones pasivas, por ejemplo, que tiene el IGM. Y por otro lado también hay conceptos malentendidos entre RTK por radio UHF e internet. La idea es poder aclarar estos conceptos desde un punto de vista aplicado, como les comentaba anteriormente, con los ejemplos que nosotros hemos desarrollado. ¿Qué es una estación de referencia? Vamos a pensar en un receptor GNSS, pero más que tenga multifrecuencia o multiconstelación, vamos a pensar en una antena inamovible, y esta antena inamovible tiene que contar con algunos criterios de construcción que le permitan mantener esa posición inalterable durante el tiempo. También es capaz de observar de forma continua. Estamos pensando en operación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para poder analizar posteriormente los movimientos de esta estación en términos geodinámicos. También es capaz de emitir un flujo de observaciones brutas por un puerto determinado. Este quizá es el criterio más importante, porque permite la incorporación de software de procesamiento automático, o también permite poder obtener productos, ya sea como archivos RAINEX o archivos brutos, digamos, y también correcciones diferenciales para posicionamiento en RTK. Registro de datos de forma avanzada. Es posible tener múltiples sesiones de datos, de creación de sesiones para diferentes tipos de aplicaciones. Una sesión de 1 segundo cada 1 hora, o una sesión de 1 día cada 15 segundos, etc. Y por supuesto tiene conexión a internet o algún tipo de comunicación a un centro de control. Habitualmente siempre se utiliza internet para estos fines. ¿Cómo funciona una estación de referencia? Vamos a tener un conjunto de estaciones. Tengo N estaciones acá en este ejemplo. Tenemos un centro de control que no es nada más ni nada menos que una especie de servidor con software dedicado para estos efectos. Las estaciones emiten el RT27, y con este tipo de flujo de datos, el centro de control podría desarrollar algunos productos, ¿cierto? Estos productos son almacenamiento de observaciones GNSS, T02 o RAINEX, o también la emisión de correcciones diferenciales para RTK. Este flujo RT27 son observaciones brutas, propio de Trimble. También
al haber un enlace de internet, el centro de control o cualquier usuario que tuviera las credenciales como para poder hacerlo podría configurar de forma remota las diferentes estaciones. Bien, para postproceso hay un segmento de usuarios, ¿cierto? Este es el segmento de los usuarios que utilizan los datos y podrían llegar a acceder al FTP o a un HTTP en donde estuvieran almacenados estas diferentes observaciones, pero también dependiendo de las credenciales que tenga, este usuario podría ingresar directamente al web UI de una de las estaciones o a todas las estaciones si es que es posible, para poder descargar datos desde esa misma interfaz o de otra manera poder utilizar TBC para desarrollar una descarga automatizada. Respecto al móvil GNSS en RTK, el móvil va a poder acceder a estas correcciones mediante Entrip o mediante una conexión directa, también siempre y cuando tenga las credenciales como para poder hacerlo, o de otra manera, que es más sencillo aún, poder conectarse directamente a la propia estación y sacar de ahí las correcciones diferenciales para hacer su posicionamiento preciso. Todo esto hay que decir que es posibilitado por la comunicación por internet. Sin internet no estaríamos pensando en este tipo de soluciones. Bien, en cuanto al postproceso, el web UI es una disposición web que tienen este tipo de estaciones. También lo tiene el R10, por ejemplo. Se accede a través de una dirección IP que debe ser pública en el caso de querer acceder directamente por internet. También se puede hacer en términos locales con una LAN, con una IP local, ¿cierto? Pero funciona en un ambiente mucho más reducido. Hay acceso directo a la estación, por lo tanto se pueden hacer configuraciones avanzadas. Puede ser LAN o WAN, como ya les había mencionado. LAN es local y WAN debería ser internet. Hay operación remota. Con esto me refiero a que es posible configurar la estación. Acá hay diferentes opciones como para poder lograr eso. También permite la configuración avanzada del receptor. Bien, hay otros casos como poder acceder a los datos mediante FTP o HTTP. El mejor caso que por lo menos hay en Chile es la base de datos que tiene el centro sismológico. Se accede con esta dirección, tiene una disposición de carpetas que están ordenadas por año y por día GPS. Obviamente no hay acceso directo a la estación, lo cual en términos de seguridad es muy bueno porque los usuarios finales no interactúan con un instrumento, sino que interactúan directamente con una colección de datos. La estación o el centro de control envía el archivo directamente al servidor. Cualquiera de las opciones es factible. Se van configurando algunas formas también como para poder garantizar el acceso a los datos y la creación también de estos mismos. Y solo se necesita interactuar con un navegador de internet. Es una forma muy fácil de poder hacer. Esto también es susceptible de poder automatizarse con el Trimble Business Center. En este caso nosotros hemos desarrollado este tipo de descargas. Tenemos para descargar las estaciones de Geocom, las estaciones de centro sismológico, las estaciones también de bienes nacionales, así también como las coordenadas precisas de SIRGAS, las coordenadas semanales, etcétera. Bien, lo potente de este tipo de descarga es que se importa la observación que se desea procesar y esta observación obviamente es acotada en términos de tiempo, por lo tanto se van creando acá espacios de tiempo en donde se le indica a una estación en particular que se necesitan solamente esos datos. Por lo tanto, este tipo de descargas es sumamente facilita mucho el proceso de la obtención del dato, del acceso al dato, ¿cierto? Así se accede directamente a la memoria de una estación. Esto, acceder a la memoria de una estación es mediante un protocolo que se denomina iGate, o también a un servidor. Acá lo único que se necesita es la dirección de ese servidor. Puede ser un HTTP mediante una dirección IP, o también podría ser directamente ingresar a un FTP. Se necesitan obviamente las credenciales como para poder
acceder a este tipo de servicios. Bien, tenemos algunos conceptos para RTK. Vamos a tener, esta sería la secuencia, digamos, como para poder operar en RTK. Tenemos la estación que emite un flujo de RT27 a un centro de control. Este centro de control se dedica también a la obtención de productos. Uno de esos productos habíamos mencionado que era la emisión de correcciones diferenciales en formato CMRX o RTCM. El móvil accede a esto y permite contar con el posicionamiento preciso. También es posible acceder directamente a la estación. Entonces vamos a tener dos ámbitos: correcciones desde la estación. Esto se conoce muy bien por las radios UHF, pero hay que clarificar que también es posible hacerlo por internet. Y lo otro es poder acceder directamente a un Entrip, que es un Entripcaster, el que desarrolla el centro de control, para poder no solamente emitir las correcciones diferenciales de una estación, sino que se emiten las correcciones diferenciales de un conjunto de estaciones en una sola dirección IP y un puerto. Bien, para emitir la corrección diferencial desde la estación se configura esto que se llama entrada y salida. Se configura el tipo de comunicación. Aquí básicamente se trabaja con dos: podría ser TCP/IP, que es directo, o también podría ser Entrip, ¿sí? El Entripcaster es una funcionalidad de los equipos contemporáneos, pero en realidad no es, digamos, no es propio de la estación, sino que se asume un tipo de emisión de correcciones diferenciales y se trata de emular en la estación. El Entripcaster, que digamos que podría ser más relevante, sería el que crea un software de administración de estaciones de referencia, en donde se toman diferentes flujos de datos GNSS para poder finalmente obtener este tipo de producto, ¿sí? La propia estación emite la corrección diferencial sin necesidad de pasar por el centro de control. Entonces esto es lo que habitualmente se ve con UHF. También se podría hacer con internet de manera muy sencilla, siempre y cuando se cuente con una dirección IP pública y un puerto. Bien, aquí está, para poder realizar la conexión con los equipos móviles. Bien, el RTK por internet en Trimble Access se configura de esta manera. Existe lo que se denomina un contacto GNSS, que es nada más ni nada menos que una estación de referencia que la tenemos digamos materializada en términos de su dirección IP y su puerto. Esta estación de referencia debería estar emitiendo ya correcciones diferenciales, no el flujo de datos GNSS bruto, sino que ya la corrección diferencial. Esta corrección diferencial, así como en la radio UHF sale por esa radio al aire, aquí sale por internet a través de una dirección IP y un puerto. Bien, este es el ejemplo de lo que emite una estación de referencia. Tenemos acá netr9.geocom.cl con el puerto 5019. Ustedes pueden digamos acceder a estas correcciones diferenciales directamente a través de un browser que permita la visualización de este flujo de datos en tiempo real. Entonces esto, bueno, aquí se ven puros garabatos, pero en realidad son las correcciones diferenciales lo que va leyendo directamente o recibiendo el equipo móvil. Bien, en cuanto al Entrip, es un acrónimo que significa Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. Esto significa que la gente de la BKG de Alemania idearon un protocolo basado en Internet para poder transmitir correcciones diferenciales en formato RTCM. Esto después, el RTCM es en términos generalizados. Hoy en día Entrip permite enviar una variedad de estaciones de referencia, de datos de correcciones diferenciales.
Bien, no solo permite transportar una sola corrección diferencial de una sola estación de referencia, sino que permite también acceder directamente a una red RTK. Las llamadas BRS, por ejemplo, utilizan este tipo de protocolos de emisión de correcciones diferenciales, porque ya no se está, digamos, conectando con una sola estación de referencia, sino que se está conectando con una red de diferentes, una red compuesta por diferentes estaciones que está materializada por un N-trip. Bien, y bueno, el N-trip es configurado y administrado directamente desde el centro de control. Cualquier cambio que se desee hacer, el administrador de las estaciones de referencia es el que está llamado a configurar esto. Bien, los componentes del N-trip son tres. Vamos a tener un servidor, lo que se denomina N-trip server, y consiste en el nexo que hay entre el receptor y el computador. Hay que mencionar que las estaciones modernas son sus propios N-trip server, por lo tanto ya no es necesario contar con un computador al lado de la estación de referencia. Esto, con fines de optimizar digamos, el funcionamiento de las estaciones, es muy interesante. Bien, el N-trip caster es un servidor HTTP que recibe el flujo de datos desde uno o varios N-trip server, transformándolos en correcciones diferenciales. Es una especie de gestor, ¿cierto?, de los diferentes datos que fluyen de los servidores N-trip, ¿cierto? Estos llegan finalmente al N-trip caster, y el N-trip caster lo que hace es sacarlos mediante un protocolo HTTP que permita ser recibido por diferentes usuarios. Y el N-trip client, que justamente es el usuario, el GNSS móvil, o también otra estación de referencia que necesita ser monitoreada, por ejemplo. En el N-trip client se reciben las correcciones diferenciales para aplicarlas en un receptor GNSS móvil. En cuanto al N-trip caster de la red GNSS de Geocom, vamos a tener dos tipos de N-trip caster, uno para estación única. En este caso se debe indicar con la estación que se desea trabajar. Acá hay un N-trip caster en donde nosotros tenemos diferentes estaciones, entonces al momento de conectarse con este N-trip caster, el usuario indica expresamente con qué estación se desea conectar. En el caso del otro N-trip caster que tenemos es uno de estación múltiple, y aquí el GNSS móvil establece conexión con la estación más cercana. No hay interacción del usuario para conectarse con alguna estación en particular, sino que el mismo GNSS móvil, en base a su posición, establece con qué estación se conecta. Bien, un N-trip, Entrable Access, es solamente poder configurar la dirección IP y el puerto, indicándole que es un N-trip. También hay algunas credenciales de acceso como para poder llegar a esto, y finalmente con este tipo de configuración es posible acceder a las correcciones diferenciales desde un N-trip caster. Bien, el N-trip caster de Simple Station o de estación simple es lo que se muestra aquí: una sola estación en red, ¿cierto?, pero con un puerto y con una dirección IP y un puerto determinado. Los móviles acceden solamente a esa estación independiente de su posición geográfica, ¿cierto? Acá está en Entrable Access. Acá nosotros tenemos una variedad de estaciones de referencia y vemos cuál es la distancia a esa estación. Por lo tanto, el móvil decide el usuario decide con qué estación se conecta, independiente del criterio de distancia. Sin embargo, un N-trip caster de multi-estación o multi-station muestra solamente un punto de montaje. Un punto de montaje es una estación emitiendo un tipo de corrección diferencial o también de observables brutos. Por lo tanto, el móvil, a través del acceso a este N-trip caster, envía su posición al centro de control, y el centro de control le indica con qué estación se debe conectar bajo el criterio de cercanía, digamos, geográfica. Bien,
Acá tengo un ejemplo de cómo podemos conectarnos a SNTI, por ejemplo. Accedemos a SNTI, al Entrip de Single Station, y podemos medir un punto con el RTK ya inicializado. Ese punto responde a una observación RTK, ¿cierto? A una línea, a observar una línea base mediante la recepción de correcciones diferenciales por internet. También nos podemos conectar a Talca, por ejemplo, desde esa misma posición, y coleccionar el dato de la misma forma que yo les había mostrado. Es una conexión que depende solamente de la disponibilidad de internet móvil que tenga el usuario con algún receptor GNSS. Bien, algunos casos de estudio. Para mostrar casos de estudio, tengo aquí separado en dos categorías. Uno de red geodésica, realizando ligazón directamente a la red geodésica nacional, Sirgas Chile. También realizando ligazón geodésica a Sirgascon, y también comparando con la solución de Triple RTX. También tenemos levantamiento topográfico, levantamientos usando el RTK con el Entrip Single Station de la red GNSS Geocom, y también realizando topografía integrada junto a Trimble SX10. Bien, la parte del procesamiento de líneas base para redes geodésicas está amparado en base a lo que Trimble Business Center ha implementado desde su versión 4. Hay un motor, digamos, modernizado para procesar líneas base GNSS en diferentes ámbitos. Acá está todo explicado en un documento que sacaron en Trimble hace muy poco, y digamos permite procesar una variedad de longitudes de líneas base GNSS. Bien, vamos a verificar el procesamiento entonces con el siguiente ejemplo. Tenemos 4 estaciones de Sirgas, 2 en Argentina y 2 en Chile. Estas estaciones son SANT, CSLO, MG y USCL. Estas estaciones van a generar un marco de referencia, pero vamos a dejar libre USCL para poder comparar las coordenadas que obtiene TBC versus las coordenadas que establece Sirgas en sus coordenadas semanales, en su procesamiento semanal. Bien, antes de seguir quisiera comentar lo que está haciendo Sirgas. Sirgascon responde a una red de funcionamiento continuo. Esta red de funcionamiento continuo está dividida en 2 tipos de densificaciones. Una que se llama Sirgas C, que es la densificación del ITRF en Latinoamérica, y la otra es Sirgas N, que es la densificación de la red continental. Y uno de los principales productos de Sirgascon, para mí el que tiene mayor utilidad en ingeniería, tiene que ver con el cálculo semanal de sus estaciones. Entonces, acá tenemos el procesamiento, tenemos líneas base que van sobre los 225 kilómetros, 284 kilómetros, y de SANT a USCL 33 kilómetros. Son líneas bases que son diversas, pero todas ellas fueron, digamos, procesadas con TBC utilizando efemérides precisas de multi-GNSS y parámetros de orientación terrestre. Además, tanto SANT como las estaciones de Argentina fueron, digamos, fijadas en base a las soluciones semanales de Sirgas, originando los puntos de partida para ajustar las coordenadas de USCL. Bien, acá está la comparación en la componente horizontal y vertical, luego de haber calculado ya las coordenadas, y tenemos en 1.6 milímetros, en el norte menos 1.8 milímetros, y en la altura elipsoidal, en diferencia de altura elipsoidal, mucho menos de 1 milímetro, lo cual indica que este tipo de procesamiento es totalmente factible de poder realizar.
También podemos comparar sus coordenadas geocéntricas. Este es el certificado, o digamos el archivo de coordenadas que ofrece Sirgas, el archivo de coordenadas semanales que entrega Sirgas luego de realizar un proceso de todas las estaciones que están disponibles en ese momento. Se compara con las coordenadas cartesianas geocéntricas y se obtienen este tipo de diferencias. Bien. También tenemos el uso de estaciones de referencia en obras de ingeniería. Tenemos un ejemplo para la región de Tarapacá. Tenemos estaciones del Centro Sismológico, la estación de Humberston, HMBS, FBAQ y PICC van a generar el marco de referencia, pero una sola de ellas cuenta con, digamos, con coordenadas pertenecientes a la red geodésica nacional. Me refiero al cálculo que hace el IGM. Sin embargo, todas estas estaciones están disponibles de forma abierta en términos de acceder a sus observaciones de forma continua en el caso que estén disponibles. Bien, este es el certificado de las coordenadas de HMBS. Podemos ver que responde al tratamiento convencional que se le da a los datos geodésicos cuando se solicita un certificado de coordenadas. Por lo tanto, también se podría realizar este tipo de procesamiento. Bien. En cuanto a la red principal, se observan acá dos puntos, el PA1 y el RT40, que materializan digamos, el marco de referencia para un proyecto en particular. Sin embargo, estos puntos también están amarrados a las diferentes estaciones de referencia que yo les había comentado anteriormente. Por lo tanto, si se llega a perder HMBS, también existe FBAQ y PICC para poder hacer la reconstitución de estos puntos si fuera necesario. Bien, hay 5 días de observación, múltiples sesiones que no superan más de 1 hora. También se procesa incorporando efemérides precisas en este caso. Bien, se obtienen las coordenadas ajustadas para la red principal, se obtienen todas las coordenadas para los puntos mostrados anteriormente, y los dos puntos digamos con características pasivas, PA1 y RT40, que no son estaciones de referencia, originan la partida para poder observar redes secundarias. Acá tenemos todas las estadísticas para este procesamiento de red secundaria, pero amparado en el cálculo de una red principal bastante robusta. Bien, en cuanto al análisis de precisión, acá podemos ver que hay una variación de las precisiones, ¿cierto? en términos homogéneos. Se va distribuyendo la precisión a lo largo de la red gracias al punto de origen PA1 y al RT40, que permiten encuadrar, digamos, esta estructura de carácter secundario, esta poligonal, digamos, de enlace, ¿cierto? También tenemos una guía metodológica muy simple para procesar usando estaciones Sirgas de Centro Sismológico, también algunas estaciones de Argentina y las estaciones de Geocom, ¿cierto? Tenemos acá un punto pasivo, un punto que se observa por un poco más de 3 horas, con el objetivo de apoyar un vuelo fotogramétrico. Entonces aquí la gracia es poder amarrar este punto a una variedad de estaciones de referencia con el objetivo de poder contar con una densificación superior a la que se podría hacer con una determinación simple. En cuanto a la época, la observación se hizo el 1 de octubre del 2018. Este día corresponde al 274
de este mismo año, por lo tanto se puede calcular de forma decimal. El día 274 en el año, que dura 365 días, genera una parte decimal, en este caso 0.75, lo cual se suma al año y genera lo que se denomina la época de observación, 2018.75. Sin embargo, las soluciones de Sirgas están desfasadas, están desfasadas con un mes. Por lo tanto, yo en este caso, que procesé muy cercano a esta fecha, podía acceder solamente a la época 2018.67. Bien, usando las coordenadas semanales, acá era lo que yo revisé en esta época, ¿cierto? Pude acceder a las soluciones de Sirgas del 2018.65 y se utilizan este tipo de archivos que el TBC los lee, digamos, automáticamente, generando una importación personalizada. Esto es un archivo ASCII que perfectamente se podría configurar para hacerlo de forma automática, que es lo que hemos hecho nosotros en Geocom, simplificando, digamos, la importación de este tipo de archivos. Bien, tenemos las estaciones de Sirgas, Iquique, Abra y también una que está en Salta. Estas estaciones tienen época 2018.65. Accedimos directamente a las observaciones. Estas estaciones representan el marco de referencia. También tenemos las estaciones del centro sismológico. Son 5 estaciones que tenemos distribuidas, digamos, que están cercanas, digamos, al área en donde se desarrolla la observación de este punto. Y también tenemos estaciones privadas, como la que está en Antofagasta. Digamos que estas estaciones solamente responden a poder densificar aún más el cálculo. Bien, en TBC descargamos las observaciones, también descargamos las coordenadas precisas y también efemérides precisas y parámetros de orientación terrestre. Podemos descargar las estaciones de la red GNSS de Geocom, las estaciones del centro sismológico, algunas estaciones de Sirgas y, como ya lo había mencionado, efemérides precisas, rápidas y ultra rápidas, así como también parámetros de orientación terrestre y coordenadas semanales de Sirgas. Bien, también es posible descargar datos desde el sitio web del IGN de Argentina. Aquí en este caso se seleccionan las estaciones que se necesitan, se le indica después la fecha o la época, si lo quisiéramos llamar de esa manera, y se accede directamente a las observaciones en formato Hatanaka, lo cual es bastante óptimo como para poder integrar en el cálculo. En cuanto a la red principal, tiene conexión directa con Sirgascon, son 24 horas de observación y se utilizan efemérides precisas y parámetros de orientación terrestre. Acá tenemos desde Iquique, se vinculan todas las estaciones de referencia, desde Abra también y desde UNSA, generando una estructura de carácter principal. Luego, con todas esas posiciones calculadas, podemos hacer la vinculación del punto pasivo hacia las estaciones de referencia más cercanas, ¿cierto? Un total de 2 horas y 52 minutos con R10, ¿sí? Y se observa esto. Todas estas líneas base son procesadas en TBC y se combinan, digamos, en un solo proyecto. Acá lo único que habría que configurar es que el tipo de efeméride debería ser precisa. Por lo tanto, eso se le indica expresamente al software para que lo pueda incorporar en el cálculo. Bien. En cuanto a los resultados obtenidos, vamos a tener que el error medio de la determinación de estos puntos en la componente horizontal es de 5 milímetros y en la componente vertical es de 22 milímetros a un 95% de confianza. Acá están todas las coordenadas determinadas, ¿cierto? Acá está la red que se procesó y que se ajustó, dando la posición de las estaciones de referencia ajustadas, ¿cierto?
junto con la posición del punto pasivo determinada a partir de esta ligazón. Bien, se puede también generar un análisis de resultados. Acá está la parte importante porque, por ejemplo, desde el punto pasivo hasta la estación de referencia BLZL no se alcanzó, digamos, una muy buena precisión comparándose con las otras estaciones de referencia. Así también desde esta estación a los puntos de Sirgas también no hay muy buenos resultados. Por lo tanto, al contar con diferentes estaciones de referencia, es posible también poder eliminar algunas observaciones, dado que hay un superávit de observaciones. Bien, comparando con RTX, RTX es un servicio de posicionamiento absoluto de Trimble. Este servicio es PPP en postproceso, necesita de observaciones superiores a 1 hora. Creo que ahora lo tienen con un poco menos, pero bueno, yo por lo menos siempre lo he trabajado con observaciones superiores a 1 hora. Y se procesa la observación sobre el punto pasivo con esta técnica, comparándose posteriormente con la determinación en base a Sirgas-Con. Hay una diferencia en las épocas porque RTX ofrece época, digamos, instantánea. En cambio, Sirgas tiene el desfase de un mes. Sin embargo, con ese desfase de un mes, la diferencia no es, digamos, sustancial. Perfectamente se podría también digamos, incorporar este tipo de soluciones en obras de ingeniería. Acá quise también poner la velocidad de uno de los puntos Sirgas más cercanos, que es Iquique. Por lo tanto, se ve que con esta diferencia de época, no sería, digamos, significativa la velocidad que existe para esa zona en términos geodinámicos. Bien, también tenemos levantamiento GNSS usando la red GNSS de Geocom. Tenemos un pequeño trabajo que hicimos en la Plaza Memorial Mártires de Antuco. Esto fue una colección o una observación de esta rampa que existe, observando puntos acá en esta línea, en esta otra línea, y también puntos que van por acá al medio, observando la totalidad de esta superficie con GNSS en tiempo real. Ahí está el levantamiento. Hay precisiones que son compatibles con la topografía, pensando que esto está hecho con GNSS, pero conectándose directamente con la estación de Los Ángeles. Bien, aquí se puede trabajar con los datos en términos convencionales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hice una superficie, pero simplemente estoy demostrando de que estos datos se pueden utilizar como un dato topográfico más. Bien, y bueno, todo lo que se pueda desarrollar posteriormente con el uso, o sea, con la adquisición de estos datos en RTK. Bien, perfecto. También tenemos el último ejemplo de topografía integrada junto a SSS X10. Tenemos una técnica que permite combinar estación total robótica con GNSS en RTK. La técnica permite darle posición y orientación a la estación total en base a la observación de diferentes puntos que están levantados con GNSS en RTK, dado que también existe un Prisma 360. Por lo tanto, ahí existe la conexión entre la observación satelital y la observación terrestre. Bien, es como si se desarrollara una estación libre, pero con posiciones de GNSS en RTK. Esta red también es susceptible de ser ajustada. Aquí pueden ver el ajuste, un ajuste muy bueno en base a las posiciones de RTK, que son estas líneas base en verde, y las observaciones observaciones terrestres desarrolladas con la estación total robótica. ¿Sí? Bien, tenemos entonces una observación RTK a un punto cualquiera que dé buena precisión a partir de la estación de referencia. Esto es todo por internet, y la estación total se encuentra acá en este punto que se llama E1. Se observa con la estación total a ese mismo punto
Luego se desarrolla lo mismo para un segundo punto y se vuelve a observar con la estación total. Si es posible hacerlo con un tercer punto, muchísimo mejor. Se permite, se entrega, digamos, mayor redundancia en ese proceso, y lo mismo se desarrolla para todas las otras estaciones, todas ellas conectadas directamente con la estación de referencia SNTI. Bien, el resultado es el escaneo de la digamos de la infraestructura de Geocom, ¿cierto? Conectándose directamente con esta estación de referencia, y dando, digamos, la ligazón geodésica a un proyecto de topografía. Aquí tenemos una toma diferente, una visualización diferente del escaneo que se desarrolló. Y acá tenemos un caso interesante porque también escaneamos parte de la antena que permite, digamos, este tipo de posicionamiento. Esta es la estación SNTI. Entonces se ve también que hay una congruencia entre los diferentes orígenes de estos datos. Bien, quisiera agradecer por la concurrencia a este webinar. También quiero dejarlos invitados para el próximo webinar, que lo vamos a hacer el 15 de noviembre, y va a estar relacionado con la referenciación directa de levantamiento fotogramétrico. Esto significa hacer un levantamiento fotogramétrico sin la necesidad de usar puntos de control para determinar el sistema de referencia. Esto lo hemos desarrollado con una variedad de drones, ¿cierto? Pero esta vez queremos hacerlo de forma, digamos, mucho más sencilla, con lo que ofrece el DJI Phantom 4 RTK. Bien, y también invitarlos a que puedan revisar nuestro canal de YouTube de Geocom. El canal de YouTube se llama Geocom Chile, y ahí podrán encontrar este webinar y, bueno, muchos otros más. Bien, bueno, junto con agradecer, me despido y espero poder verlos en un siguiente webinar de Geocom. Muchas gracias.